Reconstruido. Capítulo 1. Finge hasta que lo logres. Izuku no está seguro de por qué ese pensamiento lo ha acompañado tanto tiempo. Sus pesadillas con Stein van y vienen, uniéndose a la rotación de pesadillas que tiene sobre el ataque a la USG y su vieja pesadilla de All Might, descubriendo que a veces todavía usa la línea de boxer Siamer incluso después de conocerlo, pero todas las noches desde que despertó en el hospital ha escuchado la misma frase al final de sus sueños. Tu admiración y lealtad por All Might se han convertido en tus grilletes. ¿Cómo puedes ser un héroe si ni siquiera puedes pensar por ti mismo? ¿Qué significa eso? Además de ser el héroe número 1, All Might fue el anterior usuario de One for All y el mentor de Izuku. Debería ser admirado. Claro, quizá los consejos de All Might se reducían a apretar las nalgas y aplastar, pero All Might también era nuevo en la enseñanza. Estaba seguro de que con el tiempo recibiría mejores consejos, ¿verdad? Pero quizás Gran estaba en lo cierto. Full Cowling se desarrolló principalmente basándose en los movimientos de Kacchan y Gran Torino. Casi siempre lograba romperse los huesos al intentar un aplastamiento al estilo All Might, pero ahora tenía algo de control. El 5% era una cantidad de poder decepcionante, pero aún podía hacer mucho con ella, y por fin empieza a sentirse que Izuku está en la línea de salida y puede realmente competir con sus compañeros. Pero entonces, ¿por qué las palabras de Gran Torino lo perseguían? Izuku intentaba comprender el significado mientras avanzaba por el pasillo casi vacío de UA. All Might casi exclusivamente golpeaba con los puños, y todos sus remates con nombre implicaban usar principalmente los brazos. Sabía que All Might había practicado principalmente técnicas de boxeo americano de joven, tanto por sus notas en el análisis de Héroe 7 como por su entrenamiento en la playa con el propio héroe, y que Kacchan también dependía casi por completo de sus brazos debido a su don. Pero Gran Torino solía patear a Izuku en sus sparrings. Entonces, quizás Izuku podría practicar más kickboxing o algo así. ¿Acaso eso contaba como una distinción suficiente del boxeo tradicional? Atormentado por estos pensamientos, Izuku no se dio cuenta de que la puerta se abría frente a él y se estrelló contra algo blando. Lo siento mucho. No estaba prestando atención y griega. Bueno, Midoriya-kun, si querías una lección personal, podrías haberla pedido, ¿eh? Izuku se quedó paralizado y miró la cara sonriente del héroe para adultos. Izuku sintió que se sonrojaba solo por la proximidad. Midnight-sensei. Lo siento mucho. Izuku tartamudeó al disculparse e hizo una reverencia. No estaba prestando atención y estaba muy absorto en mis pensamientos. Por favor, perdóname. Está bien, Midoriya. Midnight ignoró sus disculpas con un gesto. No pasa nada, ¿verdad? Al levantarse, Izuku se sorprendió un poco al ver que Midnight no llevaba su disfraz de heroína. En cambio, vestía de forma informal con vaqueros y un suéter suave que le caía por un hombro. Debieron ser pensamientos importantes, ¿eh? ¿Te importaría compartirlos? Bueno, mi mentor de prácticas, Gran Torino, dijo algo que me hizo pensar en los héroes que admiro. Y lo tengo grabado en la cabeza desde hace tiempo. Supongo que ahora mismo no estoy muy seguro de qué tipo de héroe quiero ser. Izuku se quedó en silencio, pero una mano cálida en el hombro lo sacó de la conversación. Midoriya, está bien. Eres un estudiante, ¿sabes? Se supone que aún no lo tienes todo resuelto. Izuku conocía a Midnight desde hacía mucho tiempo. Era difícil ser fan de los héroes y no haber oído hablar de la controvertida heroína mayor de 18 años. Su madre le había prohibido ver la mayoría de sus primeras entrevistas y apariciones, pero aún así la había visto en acción en las noticias muchas veces y tenía un reportaje de casi 3 páginas sobre ella en Análisis de Héroe 12. Pero nunca había visto una mirada tan amable en sus ojos. El tono burlón había desaparecido de su voz. Todos hemos visto un crecimiento increíble en ti hasta ahora. Y estoy segura de que apenas estás empezando. Su mano en su hombro se movió hacia arriba para despeinarle el pelo. Creo que vas por buen camino, Midoriya. Pero si quieres mi consejo, ten confianza. Deja de preocuparte tanto por los demás o sus expectativas sobre ti e intenta concentrarte en ser tú mismo, ¿sí? Simplemente ser tú mismo. Bueno, tengo que irme. Yagi está dentro si lo buscas. ¿Eh? Izuku empezó a agitar los brazos como para protegerse de sus insinuaciones. No sé a qué te refieres. ¿Quién es Yagi? Estaba buscando a All Might porque, tenía una pregunta sobre la tarea. Incluso a Izuku le pareció débil la mentira, y su rostro se sonrojó ante su propio intento fallido.
Sí, claro, chaval, lo que tú digas. Si insisten en mantener en secreto lo que sea esto, al menos les recomiendo que sean sutiles. Kayama empezó a alejarse, pavoneándose mientras su personaje de medianoche volvía a aflorar. No te diviertas tanto, Midoriya. Recuerda que tu ensayo sobre influencias modernas en los trajes de héroe es la semana que viene. Izuku la vio irse antes de volver su atención a la puerta de la sala de profesores frente a él. ¿Ser seguro? Seguro que a Midnight-sensei le resulta fácil decirlo. Hace que todo parezca tan informal. Se dirigió a la sala de conferencias que se había convertido en el lugar predilecto de All Might para sus reuniones supersecretas de té y registro. Quizás debería dejar que All Might nombre este tipo de cosas. Ah, joven Midoriya. Bien, estaba empezando a preocuparme por ti. La voz resonante de All Might siempre reconfortaba a Izuku. Incluso mientras se desinflaba en una nube de vapor y sangre, en su delgado cuerpo, Izuku recordó todos los años en que lo único que podía alegrarle el día era escuchar esa audaz proclamación. Estoy aquí. No te preocupes, muchacho. El té aún está caliente e incluso conseguí unos pasteles en Lunch Rush. Pensé que, como sobreviviste a tus prácticas en Gran Torino, era razonable tomarte un día libre de la dieta. Ah. Dijo Izuku con inteligencia. Muchas gracias, All Might. Tanto el héroe como el mentor permanecieron sentados en silencio mientras compartían el té y los bocadillos. No era frecuente que pudieran pasar tiempo a solas, entre las enseñanzas de All Might, y el aprovechamiento del poco tiempo que le quedaba en su forma de héroe, y el ajetreado entrenamiento de Izuku, era difícil encontrar oportunidades para sentarse y disfrutar de la presencia de su mentor. Pero Izuku anhelaba estos momentos de silencio tanto como se aferraba a cada lección que le habían dado. Sin duda, moriría de vergüenza si alguna vez se viera obligado a admitirlo, pero Izuku no podía evitar ver a All Might con una luz paternal. Durante mucho tiempo había sido un ídolo inalcanzable, un sueño al que aspirar. Pero Izuku no podía evitar admirar a Yagito Shinori, el hombre, tanto como a All Might, el héroe. El otro día te fue bien en tu entrenamiento de rescate. Estoy bastante impresionado con el progreso que has logrado en el manejo de One for All en tan poco tiempo. Gran Torino debió de recibir buenos consejos, ¿no? Sí. Me dio mucho en qué pensar. Izuku colocó con cuidado su taza de té medio llena sobre la mesa baja que los separaba. All Might. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, jovencito. Haré todo lo posible por responder, porque estoy aquí. All Might recuperó brevemente su musculatura antes de desinflarse y acomodarse en los cómodos cojines del sofá. ¿Qué te pasa, chaval? Bueno, ¿se trata de tu entrenamiento con el séptimo usuario? Izuku jugueteó con sus manos, recorriendo las cicatrices torcidas y nudosas de sus dedos. Gran Torino mencionó que quizás soy un poco, demasiado leal contigo. ¿Cree que mi admiración por ti se ha convertido en un grillete? Izuku evita mirar a su mentor para mirar por la ventana con vistas a los terrenos de la UA. Supongo que me preguntaba si tenías ese problema. ¿Alguna vez luchaste por ser tu propio héroe en lugar de ser exactamente como él? Las palabras de Izuku se fueron haciendo más bajas hasta que empezó a susurrar. ¿Alguna vez tuviste miedo de no ser lo suficientemente bueno? El silencio reinó en la habitación. Por un breve instante, Izuku temió que All Might hubiera salido de la habitación mientras hablaba, pero seguía sin poder mirar a su mentor, con lágrimas contenidas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Ella. Fue tan suave que Izuku casi no la corrigió. Mi maestra era una mujer. All Might dejó escapar un suspiro entrecortado. La falta de un pulmón le provocó dolores fantasmales al exhalar. Supongo que nunca te hablé de ella, ¿verdad? Se llamaba Nana Shimura. Era una mujer increíble y una verdadera heroína. ¿Lo era, señor? Sí, murió en el campo de batalla apenas unos meses después de pasarme el uno para todos. Lo siento mucho, señor. Izuku tragó saliva. No podía imaginarse en esa situación, intentando aprender a manejar One for All sin la guía de All Might. La sola idea de que All Might no estuviera cerca, le provocaba una punzada de miedo que le recorría la espalda. Suena increíble. All Might asintió. De verdad que sí. Fue ella quien me enseñó a sonreír, ¿sabes? All Might se llevó las manos a la cara y forzó una amplia sonrisa antes de bajarla y volver a un semblante más serio. Ya te lo dije, joven Midoriya. Sonrío para que los demás sepan que todo está bien y lo uso para ocultar mis miedos y dudas. Si sonríes y rescatas a alguien en el peor día de su vida, quizá le recuerdes que todo va a estar bien.
Le darás esperanza e inspirarás confianza en tus propias habilidades. ¿Inspirar confianza y esperanza? Supongo que siempre me he sentido mejor al ver a Olmig sonreír. Me pregunto si yo también podría hacerlo. Pero para responder a tu pregunta, no creo que nunca haya tenido el problema de idolatrarla demasiado. Tenía una peculiaridad que mejoraba su propio uso de uno para todos. Tú y yo no teníamos ninguna peculiaridad antes de convertirnos en guardianes, así que nunca tuvimos que preocuparnos por incorporar otras habilidades a nuestros estilos de lucha. Además, solo pude estar con mi maestra durante unos 6 meses de entrenamiento. Aprendí mucho de lo que sé de Gran Torino o de mi propia experiencia práctica. En mi opinión, la verdadera confianza solo puede surgir de estas experiencias. Por eso me alegré tanto de que aceptaras la oferta de Gran. Si te llevara de patrulla yo mismo, llamarías demasiado la atención. Además, ahora que tienes más control, es mejor poner a prueba tus nuevos límites en un entorno controlado. Olmig hizo una pausa para toser en su pañuelo, con manchas rojas en las comisuras de sus labios. Siempre me he esforzado por estar a la altura de la memoria de mi maestra y me gusta pensar que se habría sentido orgullosa si hubiera vivido para ver lo que hice con nuestro poder heredado. Un pitido del teléfono de Olmig rompió el aire sombrío de la habitación. Un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Olmig se detuvo ante lo que vio en la pantalla. Ah, lo siento, muchacho. Parece que el mundo necesita a Olmig. ¿Podrás llegar a casa solo? Claro, Olmig. Izuku hizo una reverencia en su asiento antes de tomar su mochila y dirigirse a la puerta. Gracias por pasar tanto tiempo conmigo. Por favor, muchacho, Olmig lo acompañó hacia la puerta. No tienes que agradecerme que haya pasado tiempo contigo. Eres mi sucesor y siempre disfruto charlando. Ahora, debo irme. Que se haga justicia, joven Midoriya. Salgo por la puerta como una persona normal. Esa noche, mientras las palabras de Gran Torino resonaban en su mente, Izuku recordó a Olmig y Midnight. Tu admiración es un grillete. Ten confianza. Sonríe para darles esperanza. Céntrate en ti mismo. Oculta tus miedos y dudas. Al despertar por la mañana, tenía un plan. Kayama Nemuri estaba acostumbrada a que sus alumnos se distrajeran en clase. La historia del arte, sin duda, no era tan interesante para todos, especialmente para los jóvenes adolescentes que preferían estar al aire libre y en movimiento en lugar de en el aula, escuchando conferencias sobre la evolución de las capas como símbolo de heroísmo. Ella se sentía identificada. Se esforzaba porque sus clases para los alumnos de heroísmo estuvieran más relacionadas con los héroes para mantener su atención, pero incluso ella podía admitir que, en una tarde soleada, estar al aire libre disfrutando del aire fresco sonaba genial. Era su fin de semana libre y estaba deseando pasarlo durmiendo la siesta con su gato Sushi, y quizás un poco de sushi de verdad si decidía pedirlo. Su mirada vagaba por los estudiantes, su clase no se detenía, aunque su mente se dirigía a otras partes. Los sospechosos de siempre ya habían empezado a ignorarla, probablemente con la cabeza llena de planes para un fin de semana divertido lejos del entrenamiento. Kaminari se había quedado casi dormido, mientras Ashido y Hira empezaban a apilar papeles sobre su cabeza. Aoyama parecía haberse distraído pensando en su propia capa. Mineta parecía prestar atención, aunque Nemuri tenía la clara sensación de que en realidad solo la estaba mirando con los ojos. Ida y Yaoyorozu tomaban notas diligentemente, al igual que Bakugou, que miraba con desdén su papel. Todos los demás parecían estar a medio camino entre la ensoñación y la atención. Nemuri desvió su atención hacia donde Midoriya Izuku escribía frenéticamente en su cuaderno. Había notado su tendencia a obsesionarse con sus cuadernos y no podía negar su curiosidad por su contenido. El que tenía ahora sobre su escritorio no era el cuaderno que usaba para su clase, ese era morado oscuro, a juego con su disfraz, y sospechaba que había codificado todos sus cuadernos por colores a propósito para que coincidieran con el héroe que enseñaba cada materia. Este cuaderno parecía sucio y deteriorado, con manchas de agua y quemaduras por fuera. Su estado la despertaba aún más curiosidad. Pasaba tanto tiempo escribiendo en él, y no lo había reemplazado sin más a pesar del daño, así que claramente le importaba. Midoriya, por lo que había visto, no parecía ser alguien descuidado con las cosas que le importaban. Bueno, pensó mirando su monstruosa excusa de corbata, con la posible excepción de su uniforme. Ni siquiera el timbre que anunciaba el final del periodo y de la semana escolar pudo sacarlo de su obsesión.
Mientras sus amigos salían de la clase, Nemuri los observó, negando con la cabeza y riéndose de las travesuras de Midoriya. Rápidamente, los estudiantes escaparon a sus casas para un fin de semana de descanso, hasta que solo quedaron ella y su estudiante, todavía absorto en sus apuntes. Creo que es hora de divertirse un poco. Bueno, espero que valga la pena prestarle menos atención a lo que escribas. Midoriya-kun levantó la vista del libro de golpe antes de abrirse de par en par al ver cómo Nemuri avanzaba hacia su escritorio. Espero que no sea nada indecente. Se lamió los labios y vio cómo la cara de Midoriya se sonrojaba hasta quedar como un tomate avergonzado. PFT, este chico es demasiado fácil. Seguro que tendrás tiempo de sobra para tus actividades juveniles después de que acaben las clases. Midoriya, es hora de ir a por todas. ¿O necesito que te quedes aquí y darte algunas lecciones extra? Ladeó la cadera y se apoyó en el escritorio de Bakugo, delante de él. Si eres bueno, ni siquiera te haré rogar por ellas. Ese Nemuri parpadeó hacia su estudiante. ¿Eh? Me gustaría tomar algunas lecciones adicionales contigo. Midnight-sensei. Midoriya abrazó su cuaderno contra su pecho. El rubor que cubría sus mejillas disminuyó aunque todavía miraba fijamente hacia la puerta. He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre tener confianza. Y me di cuenta de que no tengo ni idea de cómo, ya sabes, tener confianza. Y luego me di cuenta de que eras la persona perfecta para ayudarme a enseñarme cómo tener confianza. Así que, ¿sí? Por favor, enséñame a tener más confianza, sensei. Estoy bajo tu cuidado. Midoriya puntualizó su súplica levantándose de su silla e inclinándose hacia Nemuri, quien aún estaba procesando la velocidad a la que sus palabras salían volando. Una vez que mentalmente ordenó todo lo que él dijo, no pudo evitarlo. Ella se rió. Una carcajada profunda que sobresaltó a Midoriya lo suficiente como para que se alejara de un salto. No se había reído tanto desde que le apostó a Hisashi que no podía usar su don con la boca llena de malvaviscos y lo vio escupirle a Aizawa a bocanadas de malvavisco azucaradas a medio masticar en la sala de profesores. Su risa se apagó rápidamente al notar la preocupación en el rostro de su estudiante. Ay, lo siento, Midoriya-kun. Me dejaste un poco en ridículo cuando empezaste a seguir mi coqueteo, jaja. Claro que puedo ayudarte. Y me halaga que hayas acudido a mí en lugar de a Olmig para esto. Midoriya se relajó visiblemente. Nemuri se apuntó mentalmente para enseñarle cuando los demás se reían con él o de él. ¿Qué te parece si empezamos el lunes después de clases? ¿Te parece bien? Sí, Midnight-sensei. ¡Genial! Muchas gracias. Pero, ¿cuándo estabas coqueteando? Nemuri sintió que se le escapaba una gota de sudor por su ingenua nueva alumna. Ay, esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. De alguna manera, Izuku sobrevivió a las clases del lunes. Hizo todo lo posible por ignorar las mariposas en el estómago entrenando de lleno, pero sentía que el día se le había escapado de las manos hasta que se encontró caminando hacia el gimnasio Epsilon después de que sonara la campana final. Es normal estar nervioso, ¿verdad? Jugueteó con el nudo de su corbata, intentando aflojarla y tener un poco más de espacio. Es solo una reunión. Olmig cree en mí. Aunque medianoche decida que no se me puede enseñar, puedo ser un héroe. Izuku se detuvo frente a las enormes puertas que daban al gimnasio. A pesar de llevar unos meses estudiando en la UA, nunca dejó de sentirse pequeño e insignificante frente a las enormes entradas que llenaban el terreno. Eso espero. Familiarizado con sus propios patrones de pensamiento en espiral, Izuku decidió abrir la puerta de un empujón y entrar antes de que se le subiera el frenesí. No podía decir que le sorprendiera ver a Kayama Nemuri en el gimnasio, considerando que estaba allí para verla, pero Izuku se sorprendió un poco al ver que, una vez más, había renunciado a su disfraz y optado por ropa de calle cómoda y práctica. Unas botas de cuero marrón suave le llegaban hasta las rodillas, justo donde se metían los vaqueros. Llevaba una sudadera rosa pastel con lo que parecía ser una foto de Aizawa Sensei y encima unas letras cursivas que decían gato local DILF. Midnight levantó la vista de su teléfono y le sonrió a Izuku. Pasa, Midoriya-kun. Se guardó el teléfono en el bolsillo y señaló el espacio que había detrás. Conseguí reservar este gimnasio todos los lunes durante las próximas semanas. Probablemente no necesitemos el espacio todas las semanas, pero siempre viene bien tener algo de privacidad, ¿no crees? Aclaró su afirmación con un guiño y se dirigió a los bancos que bordeaban la sala. Puedes dejar tus cosas, chaval, vamos a estar hablando casi todo el día.
Gracias de nuevo por aceptar esto, Midnight-sensei. Izuku dejó su bolso y se sentó junto a ella en el banco. De verdad que lo aprecio. Midnight desestimó su agradecimiento con un gesto. Siempre me alegra ayudar, Midoriya-kun. Y aunque no llevo disfraz, solo soy Kayama, ¿de acuerdo? R derecha. Kayama-sensei. Solo Kayama. Kayama-san, suspiró Midnight antes de encogerse de hombros. Supongo que casi. Entonces, Midoriya-kun, ¿qué esperas obtener de estas clases de confianza? Pareces muy seguro cada vez que te veo entrenando. Bueno, supongo que necesito ayuda para descubrir quién soy como héroe y como persona. Nunca se me ha dado bien hablar claro tampoco. Y no creo ser particularmente tranquilizador como héroe porque siempre estoy, mascullando y tartamudeando. Y me resulta difícil hablar con otros que no conozco bien. Y soy muy malo tomando fotos y sé que eso será importante algún día. Y yo, soy muy torpe con mis compañeros de clase. Y me gustaría dejar de murmurar tanto, tal vez. Izuku se detuvo cuando un peso repentino golpeó un lado de su cara. Lo subió a su regazo y encontró un pequeño conejo de peluche, uno de los baratos que podía encontrar en cualquier feria o caja de premios. Sensei? ¿Qué es esto? Bueno, necesitaba una forma de evitar que cayeras en esa espiral de pensamientos negativos, ¿no? Midnight arqueó una ceja, indiferente, y señaló una bolsa de lona que Izuku no había visto al entrar, y que estaba abierta, revelando docenas de pequeños peluches. No te preocupes si vuelve a pasar, vine preparada. Por ahora, creo que comenzaremos con algunos pequeños consejos para que te sientas un poco más seguro en la vida diaria. Después de eso, podemos trabajar en ponerlos en práctica en heroicas, pero para ser honesto, chico, creo que estás más cerca de resolverlo de lo que crees. Midnight sonrió ante la confusión que Izuku estaba seguro era evidente en su rostro. Olvidas que estuve allí durante toda tu pelea con Todoroki. Todos los profesores tienen acceso a las grabaciones de tu primer ejercicio con All Might, y tenemos una idea bastante buena de lo que sucedió en la Usgyosu. Izuku miró hacia otro lado e intentó tartamudear una excusa sobre que no pasaba nada, pero Midnight continuó. Una vez que entras en la zona, chico, eres magnético. Tienes esta presencia, que atrae a la gente hacia ti. Los inspira a ir más allá. Una verdadera actitud tipo plus ultra. Midoriya. Ella rió de su propia broma antes de recuperar algo de seriedad. Honestamente, la única persona con la que realmente puedo compararlo es All Might. Izuku tragó saliva ante esa comparación. Era parte de la razón por la que estaba allí en primer lugar. Hay muchas similitudes entre tú y el grandullón, continuó Kayama ajeno al creciente pánico interno de Izuku. Sus peculiaridades, obviamente, pero es más que eso. Ambos luchan con esta ferocidad. Como si hubiera un impulso desesperado en ustedes que los obligara a convertirse en héroes. Su sonrisa se volvió cegadora e Izuku no pudo evitar tragarse su miedo y devolverle la sonrisa. Es una cualidad asombrosa, pero también significa que lo vas a tomar más duro cuando no puedas salvar a todos. La sonrisa de Izuku se desvaneció mientras Midnight miraba sin ver sus manos apretadas. Era un poco inquietante ver a su despreocupada maestra con una expresión tan sombría. Sé que Eraser ya les habló de esto, pero esta es una profesión peligrosa, chaval. Hay gente que ha resultado muy herida. Tú también has resultado muy herido. Kayama respiró hondo para tranquilizarse y relajó las manos. Ojalá, al final de esto, puedas ver que tú también vales la pena salvarte, Midoriya-kun. Los dos se sentaron en silencio un momento, asimilando todo lo dicho. Fue sorprendentemente cómodo para Izuku. No solía sentirse a gusto con figuras de autoridad. Incluso All Might todavía lo ponía nervioso a veces, y toda su experiencia con profesores le había enseñado que era mejor evitar estar con ellos demasiado tiempo para que no encontraran algo que criticar o culpar. Sentarse con Midnight era diferente. No sentía que ella lo buscara en busca de respuestas o debilidades como sus antiguos profesores, y no tenía el peso de las expectativas que All Might o Aizawa le imponía. Se sentía bien. Quizás incluso cómodo. Bueno, la única manera de empezar es empezando. Kayama se levantó y le ofreció la mano a Izuku. ¿Listo, chico? Izuku le tomó la mano y se levantó del banco con un gesto de la cabeza. Sí, señora. Bien. Lo primero que debes saber es que no pasa nada si no te sientes seguro. Izuku parpadeó al ver a su profesora, que había empezado a caminar de un lado a otro frente a él.
Sus botas resonaron suavemente en el suelo de madera que rodeaba las colchonetas del gimnasio. ¿Has oído alguna vez esa vieja frase de antes de un don? La valentía no es la ausencia de miedo, sino perseverar a pesar de él. Lo mismo ocurre con la confianza, chaval. Todos nos sentimos inseguros, la mayoría de la gente se siente insegura todo el tiempo. Pero si te ves y actúas con confianza, los demás pensarán que la tienes, y pronto tú también lo sentirás. Es como la sonrisa de All Might, pensó Izuku. Es como All Might. ¿Mi Sensei puede leer la mente? Sonríe para que quienes lo rodean se sientan más seguros, ¿verdad? Pero seguro que también le ayuda a sentirse seguro de sí mismo al actuar con seguridad. Hoy les voy a dar algunos consejos y soluciones rápidas para que parezcan más seguros. Quiero que los intenten usar durante el resto de la semana y me informen el viernes sobre sus resultados, ¿de acuerdo? Sí, Sensei. Más alto. Sí, Sensei. Bien. Medianoche lo rodeó e Izuku se puso rígido. Se sintió extrañamente como un cordero siendo inspeccionado por un león. Notó la intensa mirada de su sensei y se estremeció. Espero que siga siendo una metáfora. Lección 1. Proyecta más tu voz. Si tienes algo que decir, te garantizo que otros querrán oírlo. Izuku se sonrojó levemente ante el elogio antes de sentir una de sus manos posarse entre sus omóplatos. Soltó un leve gemido cuando ella empujó, forzando su pecho a salir más. Segundo, ponte de pie. Encorvarte te hace parecer más pequeño de lo que eres. Intenta juntar los omóplatos y llevar los hombros hacia atrás. No, no intentes juntar los codos. Eso es. Eso se ve mucho más natural. Mantén esa posición. Izuku tragó saliva. ¿Por qué tengo recuerdos de Gran Torino?